Bueno, jóvenes, entonces el día de hoy vamos a terminar la tutoría que comenzamos el sábado. Recordemos que habíamos hablado que para esta unidad iba a ingresar el capítulo 5 y el capítulo 6, pero el capítulo 5 no íbamos a desarrollar ejercicios, simplemente vamos a leerlo, ¿verdad? Y entender cómo funcionan los axiomas. Entonces teníamos 4, recuerdan, el axioma de conmutatividad, el axioma de la asociatividad, el axioma del cero y el axioma de los números negativos. Esos eran los 4 axiomas que nosotros íbamos a utilizar para poder hacer demostraciones. Entonces, capítulo 5, solo hay que leer los axiomas, ver cómo funcionan. No voy a colocar evaluación de ese capítulo. Simplemente hay que conocer los axiomas porque eso nos va a servir para el capítulo 6, que ahí sí es donde entra la fortaleza de este último examen. Bien, vamos a comenzar con el capítulo número 6. Bien, este capítulo tiene bastante parte teórica. O sea que muchas cosas que aquí se vean va a correr por su cuenta, dar hacer algunas lecturas más a profundidad. Yo voy a explicarle y voy a presentar lo más importante que ustedes deben de conocer en el capítulo. Vamos a hacer algunas demostraciones para que ustedes vean cómo se manejan, ¿verdad?, las demostraciones o las deducciones que se van a hacer en este capítulo número 6. Bueno, el capítulo lleva por nombre el teoría de conjuntos. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar a hablar de conjuntos numéricos. Solo denme un segundo, voy a darle entrada a alguien. Vamos a hablar entonces sobre conjuntos numéricos. Bien, ¿qué es un conjunto? Nos dice acá, es una colección, agrupación de objetos cualquiera. Su notación será una letra mayúscula del alfabeto. Por ejemplo, el conjunto A. Entonces, un conjunto es un grupo de elementos que tienen ciertas características en común. ¿Qué es un elemento? Es cada uno de los objetos que forman parte de la colección, agrupación o sencillamente cada uno de los elementos, de los objetos que componen un conjunto. Y como pueden ver acá, los elementos del conjunto los vamos a denotar con letras minúsculas. Entonces vamos a tener conjuntos con letras mayúsculas, elementos con letras minúsculas. Muy bien. Existe algo que también se llama relación de pertenencia. ¿Qué es la relación de pertenencia? Bueno, la relación de pertenencia es la que se establece entre un conjunto y los elementos que forman dicho conjunto. El símbolo de la relación de pertenencia es este símbolo que está acá. Miren, esa E. Y se llama pertenece. Bien, si nosotros decimos que un elemento pertenece a un conjunto, entonces vamos a utilizar este simbolito que aparece aquí. Bien, esas son ideas primitivas, ¿verdad? O conceptos, bases que nosotros tenemos que manejar para el desarrollo de este capítulo. Bueno, aquí lo podemos ver de forma simbólica, miren. La notación simbólica de la relación de pertenencia se puede escribir así, miren. X pertenece a A. ¿Qué significa esto? El elemento X pertenece al conjunto A o el elemento X forma parte del conjunto A. ¿Ok? Así nosotros lo leemos en forma simbólica. Como podemos definir la pertenencia, también podemos definir la no pertenencia. La no pertenencia se refiere a cuando un elemento no pertenece a un conjunto o no forma parte de un conjunto. Miren, y se denota por la negación, ¿verdad? La negación de la pertenencia. Miren, este símbolo que está acá significa que el elemento X no pertenece al conjunto A. O también
lo podemos entender de otra forma. Miren, también si tenemos que un elemento no pertenece a un conjunto, es equivalente a decir que estamos negando que ese elemento pertenezca al conjunto A. Vean que es exactamente lo mismo. Decir que el elemento no pertenece al conjunto es lo mismo que decir que la negación de que sí pertenece al conjunto. Bien, esta parte de aquí tenemos que tenerla bastante clara y recordarlo, porque más adelante se va a utilizar bastante. Y tenemos una equivalencia, entonces. Bien, vamos a hablar un poquito sobre los conjuntos. Conjuntos vacíos y conjuntos no vacíos. ¿Qué es un conjunto vacío? Es cuando un conjunto carece de elementos. ¿Bien? Un conjunto vacío, entonces, es un conjunto el cual no posee ningún elemento. Aquí lo podemos ver. Miren, se denota por este símbolo de acá, que es, ese símbolo se llama vacío, justamente, o simplemente por unas llaves abiertas, cerradas, miren, y nada en medio. Si nosotros venimos, agarramos el conjunto vacío y lo metemos acá, ahí estamos cometiendo un error, porque estamos haciendo, estamos diciendo dos veces, ¿verdad? Que está vacío. Y a eso ya sabemos que nos ocasiona problemas. Bien. Entonces, el conjunto vacío lo podemos representar de cualquiera de estas dos formas, pero no de ambas. Bueno, simbólicamente significa esto, miren. Si A es un conjunto vacío, entonces, para todo elemento X, ese elemento X no va a pertenecer al conjunto A. Es decir, tenemos un conjunto entonces y todos los elementos no pertenecen a ese conjunto. ¿Qué quiere decir? Pues que en ese conjunto no hay ningún elemento. Ese conjunto es vacío. Miren, aquí lo podemos ver. Como ustedes pueden irse fijando, bien, lo que nosotros tenemos acá son definiciones. Bien, definición de pertenencia es esta, miren. De no pertenencia, perdón. La definición de pertenencia es esta. Definición de un conjunto vacío es esta. Bien. Entonces, todas esas definiciones nosotros tenemos que ir anotándolas porque tenemos que aprender. A partir de ahí, recuerden lo que vimos el sábado en el rato que tuvimos la tutoría. Una definición, si yo tengo un problema que no me dan premisas, yo puedo empezar a trabajar a partir de definiciones. Y con esas definiciones podemos ir demostrando algunas cosas, ¿ok? Entonces, esta definición de conjunto vacío, hay que anotarla. Es importante. Vayan subrayándola en el libro o vayan anotándola. Y al final, pues, yo les voy a decir qué vamos a hacer con esas definiciones. Bueno, otra definición que tenemos es la de conjunto no vacío. Lo contrario, ¿verdad? Si un conjunto vacío es el conjunto que no posee ningún elemento, un conjunto vacío es aquel conjunto que por lo menos tiene un elemento. Con un elemento que exista en un conjunto, entonces ese conjunto ya no es vacío. O sea, aquí lo podemos ver, miren. Decir que un conjunto no es vacío, ¿bien? Aquí estamos denotando la definición de un conjunto no vacío. Bien. Quiere decir de que existe al menos un elemento X o cualquiera, tal que, eso significan los dos puntitos, tal que ese elemento pertenece al conjunto. Aquí podemos ver, miren, la E significa existe al menos. Entonces aquí tenemos que existe un elemento, o al menos un elemento, tal que ese elemento pertenece a ese conjunto A. Entonces ahí tenemos dos definiciones más de mucha importancia que las vamos a necesitar. Definición de un conjunto vacío, definición de un conjunto no vacío.
Continuemos. Aquí nos dicen que un conjunto, por fuerza, tiene que ser de una de estas dos formas antes mencionadas. Un conjunto o es vacío o es no vacío. ¿Ven? Aquí lo podemos ver. Si A es un conjunto, entonces o sí, solo sí, o para que A sea un conjunto, se tiene que cumplir lo siguiente. Tiene que existir un X, tal que, esto es lo mismo que los dos puntitos. X pertenezca al conjunto A o ese conjunto A va a ser vacío. Si nosotros no podemos encontrar ese X que pertenece al conjunto, entonces por fuerza el conjunto tiene que ser vacío. O si el conjunto es vacío, quiere decir de que no vamos a poder encontrar ese elemento X que pertenezca, ¿verdad? A ese conjunto. De una de las dos se va a tener que cumplir por fuerza. O es vacío o es no vacío. Muy bien. Tenemos aquí otra pequeña definición, que es la definición de teorema. Esto ya lo habíamos visto antes, solo quiero que lo recordemos. Un teorema es una conclusión que se demuestra después de trabajar con premisas y hacer deducciones lógicas. Entonces, nosotros podemos tener como un teorema una definición. Yo les digo a ustedes, teorema: en un triángulo rectángulo existe un ángulo recto. Entonces, teniendo esa conclusión, esa idea, nosotros podemos empezar a trabajar con premisas o con definiciones, de modo que podemos demostrar ese teorema que acabamos de mencionar. Entonces, nosotros vamos a trabajar ahorita haciendo demostraciones de algunos teoremas que aparecen en el libro. Bien, vamos a trabajarlos un poquito más adelante. Como les digo, ahorita solo estamos hablando de las cosas básicas que ustedes deben de conocer. Vaya. Una más. Un conjunto se puede definir de dos formas. Por ejemplo, un conjunto se puede definir por extensión o por comprensión. Un conjunto definido por extensión es cuando se dan en forma explícita sus elementos. Por ejemplo, acá, miren, el conjunto A es igual a B, C, D. ¿Qué estamos queriendo decir aquí? Permítanme, solo voy a agregar aquí. ¿Qué estamos diciendo ahí? Bueno, que ese conjunto A posee estos cuatro elementos. Miren, A, B, C y D. El conjunto B posee los elementos 1, 2 y 3. Entonces, esto es en forma explícita. Ya le dan a ustedes cuáles son los elementos de estos dos conjuntos. Ahora, por comprensión, es cuando se da el criterio de pertenencia que permite decidir si un elemento pertenece o no al conjunto considerado. Miren, por ejemplo, acá, el conjunto A es igual a X, tal que ese X es un número primo. Miren, o podemos ver aquí, el conjunto B es igual a los X, a todos los X, tal que esos elementos X es un número dígito primo. Entonces aquí con esta definición o con este criterio, nosotros ya podemos establecer cuáles son los elementos que pertenecen a ese conjunto B. Vaya, por ejemplo, ¿cuáles serían los elementos que pertenecen a ese conjunto B? ¿Bien? Que son números dígitos, o sea, que solo tienen un dígito nada más, y que sean primos. ¿Cuáles son los números que van a pertenecer a ese conjunto? Bueno, comenzando con el primer número primo, que sería 2, 3, 5. ¿Qué otro? 7, ¿verdad? Ya el 8 y el 9 no son números primos. Entonces, miren, ahí tenemos los elementos que va a poseer el conjunto B. Se vean que existen dos formas. Por extensión, a ustedes ya les van a dar los números.
los elementos, perdón. Por comprensión, a ustedes les van a dar el criterio que nos va a permitir decir cuáles son los elementos que pertenecen a ese conjunto. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, el conjunto C es igual a los días de la semana. Perdón. Permítanme, denme un segundito. Ahí está. El conjunto C está formado de la siguiente forma. X, tal que ese X, es un día de la semana que empieza, lo voy a poner aquí abajo. Permítanme, voy a borrar aquí. Mejor. Que empieza con M. Bien. Entonces, vean que nos dan el criterio. Bien. Entonces, ¿qué elementos tiene ese conjunto C? Solo tendría dos, ¿verdad? Martes y miércoles. Correcto. Entonces, miren, ese elemento de un universo, ¿verdad?, que son los días de la semana, solo consideramos dos elementos, los que comienzan con la letra M. Bien, si yo les dijera un día de la semana, perdón, si yo les dijera que el conjunto C es un conjunto, el conjunto de todos los X, tales que ese X es un día de la semana que empieza con la letra W, ¿cuáles serían los elementos que tiene ese conjunto C? En No sé español. qué. Vacío. ¿Ah? Vacío. Sería vacío. W correcto. dijo, Sí. a menos que sea Wednesday. Por eso les digo, en español. En inglés sí, sí existen. En español, ¿verdad?, no existe ningún día de la semana que comience con la letra W. Entonces, por lo tanto, ese conjunto es un conjunto vacío. Miren. Entonces ahí lo podemos decir. O también se puede colocar de la siguiente forma. Ya lo habíamos mencionado. Llaves abiertas, llaves cerradas, sin ningún elemento adentro. A mí me gusta un poquito más esta forma de aquí, ¿verdad? Se ve mejor. Entonces vean que así, bueno, aquí estamos resumiendo todo lo que hemos hablado antes. Los conjuntos se pueden dar de forma por extensión, que sería esta de acá, por comprensión, que sería la de arriba, y el conjunto puede tener algún elemento, como es en este caso, ¿verdad?, tiene dos, o no puede tener, o puede que no tenga ningún elemento, y en ese caso el conjunto es un conjunto vacío. Puras definiciones. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Todo bien, licenciado. No. Excelente. Bueno. Demos un pasito más adelante. Vamos a hablar un poquito sobre el axioma de extensión. Esto es muy importante y este axioma de extensión es algo que se va a utilizar muchas veces en este capítulo, jóvenes. Es algo que ustedes tienen que manejarlo y sabérselo de memoria porque lo van a necesitar para hacer muchas de las demostraciones que nos vamos a encontrar ahorita. Bien. Vamos a hablar aquí del conjunto del axioma de la extensión. Nos dice, el conjunto universal o universo de la variable es el conjunto de donde la variable toma los valores que le dan sentido a su expresión.
conjunto universal se denota por U. En este caso, por ejemplo, anterior que habíamos visto, ¿cuál es el conjunto universal que nosotros tenemos? Los días de la semana. De ahí nosotros estamos tomando elementos de este universo. ¿Cuáles son los que tomamos? ¿Verdad? De todo ese universo, nosotros tomamos primero los que comenzaban con la letra M. Todos los demás no nos interesan. Entonces, puede ser de que un universo completo, como dice ahí, como lo dice su palabra, puede tener infinitos elementos o puede ser un universo acotado, ¿verdad? Como en este caso, que pudimos encontrar los elementos que pertenecen a un conjunto. Cuando un universo es infinito, por ejemplo, el conjunto de los X, tales que X sea un número positivo par. ¿Cuántos elementos voy a tener ahí? Infinitos. ¿Verdad? 2, 4, 6, 8, 10, 12 y puedo encontrar infinitos números positivos que sean pares. Entonces, es un conjunto bastante grande. Bien. Teniendo esto en mente, o sea que existe un universo del cual nosotros vamos a ir tomando esos valores, entra el axioma de extensión. Bueno, aquí nos dice, ¿verdad? Que es muy importante tenerlo presente porque será fundamental, miren, en la demostración de igualdad o identidad de conjuntos. Quiere decir de que este axioma nos va a permitir identificar si dos conjuntos son iguales o no lo son. El axioma dice lo siguiente, tiene dos formas. Y las dos formas están relacionadas una con otra. Básicamente, en una vamos a llegar a que dos conjuntos son iguales y en la otra vamos a partir de que dos conjuntos son iguales. Depende de lo que nos den de información. Entonces veamos, vamos a ver la primera. Nos dice la primera, para todo X, ¿bien? O sea, cualquier X de un conjunto en específico, si X pertenece a A, sí, solo sí, X pertenece a B. Bien, esto es lo que vamos a tener, miren, que en todo conjunto X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Eso quiere decir de que A y B son el mismo conjunto. ¿Cómo resumimos este axioma? Nos dice que si yo tengo para cualquier X, este X pertenece al conjunto A, y si pertenece al conjunto A, también pertenece al conjunto B, entonces al final podemos concluir de que esos dos conjuntos son el mismo conjunto o son iguales para todo elemento. Si yo logro encontrar un tan solo elemento que no cumpla con esa definición, pues ya no podemos decir que A y B son iguales, ¿verdad? Que los conjuntos A y B son iguales. La otra parte, como les decía, partimos de que los dos conjuntos son iguales. Entonces, ¿qué dice ahí? Bueno, nos dice que si el conjunto A es igual al conjunto B, eso quiere decir que para cualquier elemento X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y para todo X, si X pertenece a B, entonces X pertenece a el elemento A, al conjunto A, perdón. Entonces vean que aquí nosotros lo vamos a utilizar dependiendo lo que necesitemos. En la forma número 1, partimos de que, bueno, existen muchos elementos. Y esos elementos pertenecen a dos conjuntos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que esos conjuntos son iguales. Y en la parte 2 nos dice, bueno, si dos conjuntos son iguales, eso quiere decir de que si un elemento pertenece al conjunto A, también va a pertenecer al conjunto B. Y si un elemento pertenece al conjunto
conjunto B también va a pertenecer al conjunto A. Eso es lo que nos dice el axioma de la extensión. Como les digo, este lo vamos a necesitar porque con este nos vamos a poder demostrar que dos conjuntos son iguales o no. Vamos a ver. Bueno, ya hemos visto entonces, para los que entraron un poquito tarde, aquí comenzamos. Definición de conjunto y elemento, definición de pertenencia, bien, y de no pertenencia también. Bien, cuando un elemento pertenece a un conjunto y cuando no pertenece. Hemos visto que los conjuntos pueden ser vacíos o no vacíos, depende si existe un elemento que pertenece a ese conjunto o ese elemento no tiene ningún, ese conjunto, perdón, no tiene ningún elemento. Vimos también que los conjuntos o son vacíos o son no vacíos. Una de los dos. Y no puede ser ambos. Vimos también que los conjuntos se pueden definir de dos formas, por extensión y por comprensión. Vimos el axioma de la extensión, que es el que nos permite definir si dos conjuntos son iguales o no son iguales. Y ahora vamos a ver una nueva definición, que es la de inclusión de conjuntos. Bien. Nos dice, la inclusión de conjuntos es una relación que se establece entre conjunto y conjunto. La definición formal es la siguiente. Un conjunto A está contenido o incluido, ¿bien? Cuando contenido o incluido en este caso significa lo mismo. Está contenido en un conjunto B si y solo si para todo elemento, si ese elemento pertenece al conjunto A, entonces ese elemento también pertenece al conjunto B. Miren, aquí lo tenemos. El símbolo que se utiliza para la inclusión es este de aquí. Miren, que se lee de la siguiente forma. El conjunto A está contenido en el conjunto B. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier valor que yo tome en el conjunto A también va a estar en el conjunto B. Lo podemos decir así, miren. Lo podemos denotar de la siguiente forma. Que el conjunto A esté contenido en el conjunto B quiere decir, o es equivalente a decir que para todo elemento X, si X pertenece al conjunto A, entonces X pertenece al conjunto B. Eso significa inclusión. ¿Bien? Y nos dice acá, como lo hemos estado viendo, puede hacer que un conjunto esté incluido o puede hacer que también un conjunto no esté incluido o no esté contenido en otro. Miren, aquí está. Puede hacer también que el conjunto A no esté contenido en el conjunto B. Y lo simbolizamos de esta forma. Miren, el conjunto A no está contenido en el conjunto B. Vean que todas las negaciones es simplemente la barrita, ¿verdad? Que cruza el símbolo. Eso es no. Muy bien. Veamos aquí un ejemplo. Facilito. Sean los conjuntos A igual a 0, 1, F, B, C. Sea el conjunto B igual a 0, 1, A, B, C. Y sea el conjunto C igual a 0, B, C. Entonces, confirmar las siguientes proposiciones. Nos piden verificar si esto es cierto o no es cierto. A no está contenido en B. Ok.
¿Qué significa que no esté contenido? Bueno, significa que en el conjunto A existe al menos un elemento que sí está en A, pero no está en B. Recordemos la definición de contenido. Si A está contenido en B, significa que para todo, o sea, todos los elementos que pertenezcan a A también tienen que pertenecer al conjunto B. Pues vemos aquí, miren que aquí 0 sí pertenece y también pertenece a B. Miren, el 1 pertenece a A y también pertenece a B. El B y el C también, miren. Pero el elemento F pertenece al conjunto A, pero no pertenece al conjunto B, no está en el conjunto B. Por lo tanto, no podemos decir que el conjunto A está incluido en el conjunto B, porque encontramos un elemento, el cual sí está en A, pero no está en B. Por lo tanto, esto es cierto, ¿verdad? El conjunto A no está incluido en el conjunto B. La siguiente nos dice, el conjunto B no está incluido en el conjunto A. Pues lo mismo, ¿verdad? Podemos verificar que es cierto porque vean que el conjunto B tiene acá este elemento A que no pertenece al conjunto A. O sea, no está en el conjunto A. Por lo tanto, esto también es cierto. El conjunto C está incluido o está contenido en el conjunto A y también en el conjunto B. Miren, ahí están las dos. Veamos si es cierto. El conjunto C tiene estos tres elementos, o 0, B y C. Ahí podemos ver, miren que en el conjunto A, aquí está 0, aquí está B y aquí está C. Por lo tanto, esto es cierto. Y en el conjunto B también, miren, aquí está 0, aquí está B, aquí está C. Por lo tanto, también es cierto. Entonces, simplemente teniendo los elementos que conforman esos conjuntos, yo puedo ver si está contenido en otro o no. Aquí algo muy interesante. En estas dos primeras pudimos ver que funciona en ambas direcciones. Si el conjunto A no está contenido en el conjunto B, miren, el conjunto B tampoco está contenido en el conjunto A. Pero eso no siempre va a ocurrir. Bien, eso depende del conjunto como esté conformado. Bien, ¿alguien puede darme un ejemplo de un caso, verdad? En el que el conjunto A esté contenido en el conjunto B, pero el conjunto B no esté contenido en el conjunto A. Bien, matemáticamente, un ejemplo matemático. Algo que se les ocurra. Aquí me equivoqué. Un símbolo, perdón. Bueno, veamos. Fácil. Digamos que el conjunto A son los números naturales. El conjunto B son los números enteros. Entonces, los números naturales están contenidos en los números enteros, ¿correcto? Pero al revés no es cierto. El conjunto de los números enteros no está contenido en el conjunto de los números naturales. Porque vaya, aquí por ejemplo, cualquier número natural, 5. Bueno, 5 también pertenece a los números enteros. Pero si yo tomo un entero, por ejemplo, vaya, 7. 7 pertenece a los naturales. Ahí no hay problema. Pero ¿qué tal si el entero que yo tomo es negativo 7? Pues ahí ya no, ¿verdad? Ya no cumple. Porque los negativos no pertenecen a los naturales. Entonces, no, ya al revés, no va a cumplir. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Siempre que tengamos un conjunto que esté contenido en otro, no siempre va a ocurrir lo contrario. Y si llega a ocurrir lo contrario, o sea, que del conjunto A
esté contenido en el conjunto B y el conjunto B también esté contenido en el conjunto A, la única forma que eso ocurra es que A y B sean iguales. O sea, que sea el mismo conjunto. Listo. Bueno, entonces lo mismo ocurre abajo, ¿verdad? El conjunto A no está contenido en C, porque vean que el conjunto A tiene el elemento 1 y el elemento F, que esos dos no están en el conjunto C, entonces no están incluidos. No podemos decir que A esté incluido o A esté contenido en C. Entonces siempre tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Bueno, sigamos un poquito. Diagrama de Venn. Bien. El diagrama de Venn es un método visual que nos permite representar conjuntos. Bien, por ejemplo, tomando esto que acabamos de ver acá, miren, podemos representar este diagrama de Venn. Tenemos nuestro universo afuera. Miren, siempre vamos a comenzar con un rectángulo grande, donde ahí van a estar todos los elementos que nosotros podemos tener. ¿Ok? Aquí está el universo. ¿Por qué? Porque pueden existir otros elementos que no pertenezcan ni a A, ni a B, ni a C. Entonces, todos esos van a estar aquí alrededor, ¿verdad? En el universo. Ok. Ahora, ¿qué elementos tiene el conjunto A? 0, 1, F, B y C. ¿Qué elementos tiene el conjunto B? 0, 1, A, B, C. ¿Qué elementos tiene el conjunto C? 0, B y C. Entonces, como podemos ver, el conjunto 0, el elemento 0, perdón, pertenece a los tres conjuntos. Entonces, miren, el elemento 0 lo voy a colocar aquí adentro. ¿Por qué? Forma parte, miren, del círculo del conjunto A, forma parte del círculo del conjunto C y forma parte del círculo del conjunto B. El elemento B y el elemento C también están ahí adentro, o sea, forma parte de los tres. Como pueden ver ahí, todo el conjunto C está dentro de A y dentro de B, porque acabamos de decir aquí, ¿verdad? Que C está contenido en A y que C también está contenido en B. Entonces ahí lo podemos ver. C está dentro del conjunto A y también C está dentro del conjunto B. Ahora, ¿qué elementos pertenecen a A y a B que no estén en C? El elemento 1. Miren, el 1 pertenece al conjunto A y el 1 pertenece al conjunto B. Por lo tanto, el 1 va a estar aquí, donde A y B se cruzan, pero ya no va a estar dentro de C porque no pertenece a C. Tiene que estar afuera, miren. Ese 1 pertenece a A, pertenece a B también, pero no pertenece a C. Y por último, el elemento F pertenece a A, pero no pertenece ni a B ni a C. El elemento A pertenece al conjunto B, pero no pertenece ni al conjunto A ni al conjunto C. Entonces, como el elemento F solo pertenece a A, lo colocamos aquí, donde no, solo está en A, miren, no está en ningún otro de los conjuntos. Y el elemento A solo pertenece aquí, solo en B, no está ni en A ni en C. Entonces, lo ponemos fuera, donde solo pertenece a un conjunto nada más. Ok, yo les voy a dejar unos videos en la plataforma referentes a los diagramas de Venn. Les voy a dejar algunos ejemplos sobre operaciones
con diagramas de Venn, cómo se utiliza, así como lo acabamos de hacer ahorita nosotros, ¿verdad? Asignar elementos a los diagramas, utilizar los diagramas para hacer cálculos. Es bastante fácil. Simplemente tenemos que entender la definición de que dos conjuntos que estén contenidos uno en otro o que tengan elementos en común, ¿verdad? Que hayan elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B. Entonces, tenemos que tener esa comprensión. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder trabajar con diagramas de Venn. Entonces, esta parte, bien, se la voy a dejar en la plataforma. Les voy a dejar bastantes videos para que ustedes los puedan revisar. Ejemplos sencillos, ¿bien? Y en el examen les va a venir un ejercicio donde se utilice los diagramas de Venn para calcular o trabajar con los conjuntos, ¿bien? Pero vamos a ver un poquito más adelante cómo trabajaríamos esos conjuntos. Bueno, vamos a la parte, bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Porque hay bastantes cosas, como les decía, este capítulo tiene bastante teoría. Propiedades de la inclusión de conjuntos. Entonces, como pueden ver, hay tres propiedades cuando nosotros hablamos de inclusión de conjuntos. La propiedad reflexiva, la propiedad transitiva y la propiedad antisimétrica. ¿Okay? Vamos a tener estas tres propiedades. La propiedad reflexiva nos dice, cualquier conjunto está contenido en sí mismo. Bien, esto es lógico, ¿verdad? Si yo tomo un conjunto, ese conjunto va a estar contenido en sí mismo. Por ejemplo, si yo quiero saber si el conjunto de los números naturales está contenido en el conjunto de los números naturales, ¿qué tengo que hacer? Tomar cualquier elemento de este primer conjunto y verificar si también está aquí. Obviamente, como es el mismo conjunto, todos los elementos van a pertenecer. Entonces, eso nos quiere decir la propiedad reflexiva. Vamos ahora con la propiedad transitiva. La propiedad transitiva nos dice, bueno, si un conjunto A está contenido en un conjunto B y ese conjunto B está contenido en un conjunto C, entonces el conjunto A va a estar contenido en el conjunto C. Un ejemplo de esto, rapidito. Vaya, de nuevo. Los números naturales están contenidos en los números enteros. ¿Ok? Y los números enteros están contenidos en los números racionales. ¿Ok? Hay que frenar más eso. Están contenidos en los números racionales. Entonces, como los números naturales están contenidos en los números enteros y los números enteros están contenidos en los números racionales, lo voy a poner así, quiere decir que los números naturales también van a estar contenidos en los números racionales. Miren, ahí estamos aplicando la propiedad transitiva, ¿verdad? Entre tres conjuntos. Por último, la que ya habíamos deducido hace un momento. Si un conjunto A está contenido en un conjunto B y ese conjunto B está contenido en el conjunto A, quiere decir de que el conjunto A y el conjunto B son el mismo conjunto. O sea que la única forma en que los dos, un conjunto esté contenido en otro, ¿verdad? Y también se cumpla de forma al revés, o sea, a la inversa, es la única forma en que eso ocurra es que esos dos conjuntos sean el mismo, sean iguales. Eso es lo que nos dice la propiedad
antisimétrica. Y aquí vamos a hacer nuestra primera demostración, miren. Vamos a demostrar esa propiedad. Las otras dos estaba bastante sencillito demostrarla, no vale la pena, pero esa número 3 sí está interesante. Entonces, vamos a irnos a la pizarra, bien, para poder hacer la demostración de esa propiedad. Esa es la primera demostración que vamos a hacer en este capítulo. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro para poder hacer las demostraciones en este capítulo? Vamos a utilizar definiciones. ¿Ok? La mayoría de lo que hagamos se va a basar en definiciones. Entonces, miren, nos piden demostrar que si A está contenido en B y B está contenido en A, entonces A y B son iguales. Eso es lo que nos dice la propiedad antisimétrica. Entonces vamos a hacer esa demostración. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a utilizar lo mismo, ¿verdad? Definiciones, vamos a utilizar propiedades que hayamos visto y vamos a utilizar las reglas de inferencia en caso de necesitarlas. Pero quiero que nosotros tengamos algo en claro. Las reglas de inferencia, hay algunas que podemos como, digamos, resumir. Bien. Ya van a ver algunos casos, ¿verdad? Para hacer la demostración de una forma un poco más sencilla. Lo que nos interesa en este capítulo es el que ustedes sepan utilizar las definiciones para poder llegar a una demostración. Entonces, ¿dónde comienzo? Si no me dan nada de premisas, no me dan absolutamente nada. Entonces, voy a comenzar utilizando utilizando las definiciones. Bueno, voy a comenzar con esta de acá. Voy a tomar esta parte. A está contenido en B. Bien. Que A esté contenido en B quiere decir, ¿okay? ¿Qué quiere decir que A esté contenido en B? ¿O cuál es la definición de que A está contenido en B? Si A está contenido en B, significa que para todo X, si X pertenece al conjunto A, entonces X pertenece al conjunto B. Esa es la definición de estar contenido. ¿Recuerdan? Eso ya lo habíamos visto en la presentación, ¿verdad? Por eso les digo que las definiciones es importante manejarlas. Entonces, vean, ¿cómo vamos a justificarlo? Bueno, por definición. Definición de inclusión. ¿Ok? O definición de estar contenido, le pueden poner. No hay ningún problema. Aquí lo que me interesa es que ustedes sepan identificar o sepan utilizar esas definiciones. Bueno. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿O qué más conocemos? Vean que conocemos la otra parte, ¿verdad? Que B también está contenido en A. Eso es lo que nos están diciendo. O sea, aquí prácticamente nos están diciendo, utilicemos esto para llegar a esto. En este caso, la flechita nos sirve como nuestra separación entre lo que podemos utilizar y a lo que tenemos que llegar. ¿Okay? Entonces, por decirlo de otra forma, lo que está antes de la flecha es nuestro antecedente. Nuestros antecedentes, digamos, son nuestras hipótesis. ¿Ven? O sea, las ideas que nosotros tenemos.
Y lo que está en el consecuente sería nuestra conclusión. ¿Bien? Es a lo que queremos llegar. Queremos demostrar que A y B son iguales. Entonces, ya utilizamos una de las partes de la información que nos daban, usemos la otra. B está contenido en A. ¿Qué significa que B esté contenido en A? Bueno, que para todo X, si X pertenece al conjunto B, entonces X pertenece al conjunto A. Lo mismo, definición de inclusión. Ok. Ahora, esto ya lo tengo, miren. O sea, esto es cierto, esto ya lo conozco, porque aquí arriba me lo dan, es la información que me están dando. Entonces, yo voy a utilizar esta parte de acá. Y eso que está ahí, yo lo voy a unir. Entonces, lo voy a unir en una conjunción. ¿Ok? Yo voy a decir entonces, perdón, el para todo también. Voy a decir que para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y, miren, para todo X, si X pertenece a B, entonces X pertenece a A. ¿Ok? ¿Cómo justifico eso? Recordemos, si tenemos dos premisas, las podemos unir en una conjunción utilizando la ley de la adición en el paso 1 y en el paso 2. Aquí también estamos metiendo reglas de inferencia. Por último, yo necesito que esas dos cosas estén unidas. Ya van a ir entendiendo el por qué estamos haciendo esto. Entonces vean que como, digamos, vamos a ponerle letras como si fueran proposiciones. Entonces vean, A condicional B, A condicional B y B condicional A. Aquí lo que nosotros tenemos es una bicondicional, o sea, tenemos una condicional que se cumple en ambos sentidos. Miren, entonces yo puedo sustituir esto utilizando la ley de las bicondicionales. O sea, puedo unir esas dos en una sola, solo que en lugar del entonces vamos a utilizar la bicondicional. Entonces tendríamos, si X pertenece a A, si solo si X pertenece a B. Miren, unimos esas dos condicionales en una bicondicional. Aquí lo voy a poner, ley de la bicondicional en el paso 3. Y ya tenemos la demostración hecha. ¿Por qué la tenemos hecha? Porque ya la podemos concluir que A es igual a B. ¿Pero cómo? Utilizando el axioma de la extensión. ¿Qué nos decía el axioma de la extensión? Bueno, ya lo voy a revisar, ya lo vamos a revisar ahorita. Miren, solo voy a poner axioma de extensión. Ya vamos a revisar lo que decía el axioma de la extensión. Solo que para eso tengo que dejar de irme a la presentación. Entonces, vamos a revisar el axioma de la extensión, a ver qué es lo que nos decía. Permítanme, solo déjenme ver. Aquí. El axioma de la extensión nos decía lo siguiente. Aquí. En el paso número 1, miren. Si para cualquier X, X pertenece a
También X pertenece a B. Eso quiere decir de que A y B son el mismo conjunto. Miren, aquí lo tenemos al revés. Si A es igual a B, entonces aquí tenemos las dos partes, miren, que teníamos nosotros allá en la demostración. Ven. Por lo tanto, el axioma de la extensión es muy importante. Nos va a permitir verificar si dos conjuntos son iguales. Entonces, aquí estamos utilizando el paso número 1. Miren, para todo X, X pertenece a A, sí, solo sí. X pertenece a B, o sea que estamos hablando de que pertenecen en ambas direcciones, o sea que X pertenece a A, entonces pertenece a B, y también que si X pertenece a B, entonces pertenece a A. Como tenemos en ambas direcciones, la única forma en que eso ocurra es que A y B sean iguales. Eso fue a lo que llegamos en la demostración. Bien, voy a la pizarra de nuevo. Eso fue a lo que llegamos en la demostración, miren. Llegamos a que para todo X, X pertenecía a A. Sí, solo sí, X pertenecía a B, o sea que se cumple esa condicional en ambas direcciones. Entonces, por el axioma de la extensión, ese conjunto A y ese conjunto B son iguales. Y listo, hemos terminado. Porque vean que eso es lo que nos pedían demostrar. Nos pedían demostrar que si A está contenido en B y B está contenido en A, entonces esos dos conjuntos son el mismo. O sea, son iguales. Y ya estuvo. Miren, entonces vean que los puse en diferente color. La definición de inclusión y las leyes de las reglas de inferencia. Son las mismas reglas que ustedes han utilizado durante toda la clase. ¿Okay? Entonces, pero ¿qué pasó? Nos saltamos algunas cositas. Bien, por ejemplo, no teníamos definido esta parte, ¿verdad? Que A está contenida en B, que B está contenida en A. No las pusimos. ¿Por qué? Porque ya estaba aquí. Ya nos las daban como premisas, son nuestras hipótesis. O sea, a partir de ahí nosotros vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a trabajar normalmente con la segunda parte, con lo que nosotros podamos sacar de lo que sabemos, de lo que nos dan, perdón, de nuestras hipótesis. Entonces con eso vamos a trabajar. Entonces vean que en este caso utilizamos reglas de inferencia, pero la utilizamos como la esencia, ¿verdad? No tan, tan detallista como lo habíamos hecho antes. ¿Ok? Unimos estas dos partes y listo, ya lo tenemos. Luego, bueno, aquí tenemos una conjunción entre dos condicionales que va de un lado al otro y viceversa. Pues eso lo puedo cambiar por una bicondicional. Eso nos dice la ley de la bicondicional. Y por último, bueno, esto que tengo acá es el axioma de la extensión, que nos decía que si esto ocurre, lo que pasa en el caso 4, entonces podemos deducir lo que dice en el paso 5, ¿verdad? Que esos dos conjuntos son el mismo. Y listo, ahí tendríamos la demostración. Pero no sé si tienen alguna pregunta o podemos continuar. Vamos a hacer unas cuantas más. ¿Bien? Bueno, sigamos, pues. Voy a regresar a la presentación. Bien. Veamos. Continuamos aquí. Ok. Estábamos aquí, ¿verdad, Néstor? Vamos a algunos teoremas importantes que nosotros vamos a tener acá. Vaya, por ejemplo, estos teoremas que están aquí. Estos son pura información que nosotros podemos manejar. No hay que hacer ninguna demostración, ya está hecha. Aquí simplemente son teoremas que se presentan. Y aquí yo creo que ustedes vean que si nos dan un teorema, el teorema se puede demostrar utilizando información previa.
O utilizando puras definiciones. Por ejemplo, aquí nos dicen, miren, propiedad del conjunto vacío. En el primer teorema, el conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto. Es decir, que para todo conjunto A, el vacío pertenece al conjunto A. Bueno, aquí lo podemos ver. Para todo X, y X pertenece al vacío, entonces X pertenece al conjunto A, ¿verdad? Teorema 2, unicidad del conjunto vacío. Nos dice que el conjunto vacío es único. Si el conjunto vacío está contenido en un conjunto y el conjunto A está contenido en el conjunto vacío, entonces el vacío es igual al conjunto A. Entonces vean que esos son teoremas, simplemente hay que leerlos, ¿verdad? Hay que revisarlos. La explicación está en el libro, más detallada. Solamente se los muestro porque con el vacío podemos hacer bastantes demostraciones. Por ejemplo, la que vamos a hacer ahorita. Ven, aquí nos habla de los métodos de demostración, ¿verdad? Esto nosotros ya lo sabemos, que existen dos métodos, el método directo y el método por reducción al absurdo. Cualquiera de los dos les puede servir en estos casos. Bien, vamos a hacer ahorita una demostración. Aquí pues me explica un poquito, ¿verdad?, sobre los métodos de demostración. La demostración directa es el método que consiste que partiendo de las hipótesis se realiza una serie de transformaciones hasta llegar a la conclusión. Lo mismo que hemos hecho antes. Las hipótesis son como las premisas, solo que en este caso no van a ser datos que nos dan, sino que es información. ¿Cómo podemos utilizar esa información? Sabiendo su definición, así como hicimos en la demostración anterior. Si a ustedes les dicen, por ejemplo, el conjunto A está contenido en el conjunto B, pues yo tengo que saber la definición de inclusión para poder sacar esa información que me va a permitir continuar, ¿verdad? Tener pasos para poder demostrarla. Entonces, en este caso, la demostración directa es, según la información que me dan, le llamamos hipótesis, realizamos una serie de transformaciones sucesivas, o sea, utilizamos definiciones, utilizamos reglas de inferencia, hasta llegar a la conclusión. Y luego está la demostración indirecta. Aquí me presentan otro tipo de demostración, que es utilizando el contrarrecíproco, pero esa no la vamos a utilizar, ¿verdad? Los métodos de demostración indirecta que nosotros vamos a utilizar es el que ustedes ya están acostumbrados, que sería reducción al absurdo. O sea, me dan lo que yo quiero demostrar, entonces negamos lo que queremos demostrar y a partir de ahí llegar a una contradicción. ¿Bien? Eso ya ustedes tienen que sabérselo de memoria. Bueno, después al final vamos a hablar un poquito. Entonces, hay que sabérselo de memoria, ¿verdad? ¿Cómo se demuestra utilizando reducción al absurdo? Ya me dan la conclusión, ya me dan lo que quiero demostrar. Entonces, negamos la conclusión o la tesis y a partir de ahí hay que llegar a una contradicción. Si logramos hacer eso, entonces la tesis original que nos dieron es verdadera. Podemos probar de que eso es cierto. Bien. Aquí tenemos las últimas dos reglas y ya con esto nos vamos para adelante. Ya con estas dos reglas que están aquí, podemos comenzar a hacer demostraciones ya de una forma un poco más amplia. Primero, estas dos reglas que están acá tienen un nombre un poquito complicado. Yo quiero que ustedes entiendan de lo que estamos hablando en estas dos reglas. Nos dice, negación de un cuantificador universal. ¿Okay? Esa es la primera regla. La vamos a leer tal y como está acá. Y luego vamos a explicarla de una forma un poquito más sencilla para que ustedes vean de qué estamos hablando. Nos dice aquí, si negamos que para todo X, si X está contenido, si el elemento X pertenece a A, entonces el elemento X pertenece a B, ¿ok? Si tenemos esta parte,
Eso es equivalente a decir de que existe al menos un elemento tal que no pertenece, disculpen, no cumple con lo siguiente. No cumple con que X pertenezca a, entonces pertenezca a B. Analicemos qué es lo que tenemos aquí. Para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Esto que tenemos acá es la definición de pertenencia. Miren, ahí está abajo. Para todo X, X pertenece a A, entonces X pertenece a B. La definición de pertenencia, de inclusión, perdón, la definición de inclusión o de contenido. Okay, entonces aquí lo que estamos haciendo en pocas palabras es negando que el conjunto A esté contenido en el conjunto B. Eso es lo que estamos haciendo, miren. Prácticamente aquí lo que tenemos es la negación de que A está contenido en B. ¿Qué quiere decir de que neguemos que A esté contenido en B? Es exactamente lo mismo que decir que A no está contenido en B. Es lo mismo, equivalente. ¿Ok? Negar que A está contenido en B es lo mismo que decir que A no está contenido en B. Entonces veamos qué pasa. Si A no está contenido en B, eso quiere decir que existe un elemento X tal que negamos, ¿verdad? La definición de estar contenido. O sea, miren, sería esto. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. En realidad, estamos diciendo que, bueno, si A no está contenido en B, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Sucede esto. Sucede que existe un elemento de tal forma que ese elemento no cumple con la definición de estar contenido. O sea, negamos que ese elemento pertenece a A, entonces pertenece a B. ¿Ok? Lo que yo les decía, ¿quién sería ese elemento en este ejemplo que teníamos aquí? El elemento F. Ahí está, miren. Existe un X, en este caso sería F, de tal forma que ese elemento F pertenece al conjunto A, pero no pertenece al conjunto B. Por lo tanto, A no está contenido en B. Bueno, exactamente es lo que estamos queriendo probar aquí. Solo que aquí ya está dado en forma matemática, ¿verdad? Ya en forma de, como una deducción. Pero no le estamos dando valor a ese X. Estamos diciendo que ese X puede ser cualquier elemento, pero con tal, tiene que existir ese elemento. Bien, le repito una vez más. Esta regla lo que nos dice es, si A no está contenido en B, eso quiere decir que existe un elemento al menos tal que no cumpla con la definición de pertenencia. Miren, que ese elemento no esté en la definición de pertenencia. O sea, que ese elemento no cumple con que pertenece a A, y si pertenece a A, entonces también pertenece a B. ¿Bien? Esto es lo que nos está queriendo decir toda esta regla que tenemos aquí abajo. En pocas palabras. Y la siguiente,
Vean que aquí podemos cambiarle el nombre un poquito, ¿verdad? Dice negación de un cuantificador universal. Entonces, en lugar de colocarle negación de un cuantificador universal, podemos colocar regla o definición, mejor dicho, de no pertenencia, no. Definición de no inclusión. Es exactamente lo que estamos haciendo. Definición de no inclusión. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas está bien. Entonces, hay que manejarlo porque eso nos va a servir para poder justificar, ¿verdad? En las demostraciones. Entonces, tenemos que recordar el nombre de la definición de no inclusión. Vamos con la regla de abajo. Bien, voy a cambiar el color para diferenciar una de la otra. Equivalencia de la conjunción y la implicación o la regla, la negación de la implicación. Así se le llama a esta regla. Bien, la vamos a llamar así, negación de la implicación. ¿Qué nos quiere decir esta regla? Bueno, vean que esta regla de abajo nace de acá. Vean que eso que yo tengo ahí arriba, que era equivalente a esto de aquí, ¿verdad? Me lo traigo para aquí. Entonces, esta regla parte de lo siguiente. Si existe un elemento el cual no cumple con la definición de inclusión, o sea que no cumple con que si ese elemento pertenece a A, entonces ese elemento pertenece a B, miren, estamos dándole continuación al que tenemos arriba. Eso quiere decir o es equivalente a decir que existe un elemento tal que, es lo mismo, ¿verdad? Los dos puntitos con la barrita, tal que ese elemento X pertenece al conjunto A y no pertenece al conjunto B. ¿Okay? Entonces, en pocas palabras, decir, ven, podemos hacer una definición final. Podemos decir que si A no está contenido en B, eso quiere decir, o es equivalente a decir que existe un elemento de tal forma que ese elemento X pertenece al conjunto A y no pertenece al conjunto B. Ahí está. Eso es lo que estamos queriendo decir con estas dos reglas. Bien, estamos trabajando con la definición de no inclusión. Y nos dice ahí, miren, que como son bicondicionales, entonces aplica para ambos lados. O sea, podemos trabajar desde atrás hacia adelante. Podemos demostrar que el conjunto A no está contenido en el conjunto B, sabiendo que existe algún elemento que pertenece a un conjunto y no pertenece al otro. Desde ahí nosotros ya podemos deducir que un conjunto no está contenido en otro. ¿Bien? Por ejemplo, acá. Hagamos esta demostración, miren, demostremos el teorema 1, que era este que nos daban acá, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Aquí. Demostremos el teorema 1. Utilizando reducción al absurdo. Nos dice, vean, para todo el conjunto A, el vacío no está contenido, el vacío está contenido en el conjunto A. Bueno, veamos. Vamos a ir a la pizarra y vamos a hacer esta demostración. Vean que nos dice,
utilice reducción al absurdo. Entonces, quiere decir de que es la forma más fácil de poder hacer esa demostración. Vamos a desarrollar esa demostración. Vean, aquí decía, para todo X, ¿okay? El vacío está contenido en un conjunto A. Eso es lo que nos piden demostrar. Miren. ¿Qué información nos dan? Nada. Más que definiciones que podamos tener aquí. ¿Qué definiciones tenemos? Bueno, tenemos la definición de vacío, de conjunto vacío. Tenemos la definición de inclusión. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a empezar a trabajar solo con las definiciones que nos presentan. Entonces, vean que es importante que nos dice, utilice reducción al absurdo. Al utilizar reducción al absurdo, tenemos que saber que vamos a negar nuestra tesis. O sea, esto que queremos demostrar, nosotros lo vamos a meter ahí como una negación. O sea, que vamos a decir que el vacío no está contenido en el conjunto A. Miren. Y a partir de ahí, nosotros vamos a empezar a trabajar. Entonces, aquí lo ponemos de la siguiente forma. Vamos a decir, como estamos utilizando reducción al absurdo, entonces vamos a decir, suponga que el vacío no está contenido en el conjunto A. ¿Ok? De ahí vamos a empezar a trabajar. Esa va a ser la única premisa que tenemos. Ok. Comencemos. Pues. El vacío no está contenido en A. Entonces, ¿qué significa que el vacío no esté contenido en el conjunto A? Bueno, si el vacío no está contenido en el conjunto A, significa que no cumple con la definición de inclusión. ¿Bien? No cumple con la definición de inclusión. Perdón, cumple con la definición de no inclusión. ¿Qué dice la definición de no inclusión? La definición de no inclusión dice lo siguiente. No ocurre que para todo X, si X pertenece al vacío, entonces, aquí me equivoqué, perdón. Si X pertenece al vacío, entonces X pertenece al conjunto A. Esa es la definición. Eso que tengo acá es la definición de inclusión. Pero como estamos diciendo que no está incluido o que no está contenido, entonces le ponemos aquí la negación, ¿verdad? Listo. Esa sería la definición de no inclusión. Ok. Pero vean que ya vimos dos reglas anteriores. Dos reglas que nos permitían sacar información de acá. Entonces vean que aquí vamos diciendo, todo parte de esta idea, ¿verdad? Entonces esta idea se va repitiendo. ¿Bien? Y vamos a seguir trabajando acá. Para no volver a escribir todo esto, porque no nos va a salir muy largo. Entonces vamos a decir, ok, que el vacío no esté contenido en A. Entonces aquí coloco yo lo que podemos deducir, bien, utilizando las reglas que acabamos de trabajar, que acabamos de hablar. ¿Qué significa que neguemos que para todo X, X pertenece al vacío? Entonces, X pertenece a A. Bueno, significa que existe un elemento X tal que
O si le quieren poner los dos puntitos, no hay ningún problema. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Existe un elemento X tal que ese X pertenece, no cumple, perdón, tal que no cumple, ¿verdad? Con la definición de inclusión. O sea, ok, entonces existe un elemento X tal que no cumple con que si X pertenece al vacío, entonces X pertenece al conjunto A. Bien, definición de no inclusión o podemos colocarle la regla del el cuantificador universal, ¿verdad? Cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Negación de cuantificador universal o definición de no inclusión. Cualquiera de las dos cabe bien. Vamos a poner aquí negación de cuantificador. ¿Ok? Listo. Siguiente. Bien, como lo mismo, ¿verdad? Estamos partiendo de esta idea que dimos. Entonces, volvemos a transformar esto utilizando la siguiente regla que vimos. ¿Qué nos decía? Ah, bueno, que si existe un elemento tal que ese elemento hace que la definición de inclusión no se cumpla, entonces existe un elemento tal que ese elemento pertenece a el primer conjunto y no pertenece al segundo conjunto. O sea, ese X pertenece al vacío y ese X no pertenece al vacío. Y esa regla se llamaba negación de la implicación. ¿Ok? Negación de la implicación. Así se llamaba la regla. Entonces veamos que aquí, vean lo que yo les decía antes, ¿verdad? Aquí yo tengo esta parte, me voy a centrar en esto que pudimos deducir. Me voy a centrar aquí. ¿Qué me interesa de acá? Ok. Aquí me interesa, como quiero demostrar, ¿verdad? Me interesa utilizar la definición de vacío, entonces me interesa la primera parte. Ok. De aquí, nosotros podemos deducir que existe un X, existe un elemento que pertenece al vacío. Miren, desde acá podemos deducir que existe un elemento tal que ese elemento pertenece al vacío. Ahí simplemente utilizamos simplificación, ¿verdad? Simplificación en 3. Vean que tomamos la parte de la conjunción que me interesaba. Y este argumento pues iría junto con la parte que tomamos. Miren, tomamos la primera parte, que X pertenece al vacío. Pero nosotros ya teníamos una definición de vacío. Ya habíamos dicho que el vacío es un conjunto el cual no contiene ningún elemento. Entonces, podemos decir que X no pertenece, vamos a ver, X no pertenece al vacío, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, bueno, por la definición de vacío. Recordemos, ¿cuál es la definición de vacío? La definición de vacío es un conjunto vacío, es un conjunto el cual no posee ningún elemento. Entonces, en todo un universo, cualquier elemento X que tomemos, ese elemento X no va a pertenecer al conjunto vacío.
porque el conjunto vacío no tiene ningún elemento. Y aquí ya tenemos la demostración hecha, porque vean, en el paso número 4 tenemos que X pertenece al vacío. En el paso 5 tenemos que X no pertenece al vacío. Entonces podemos unir esas dos utilizando una adjunción en 4 y en 5 y listo, miren, ya con eso podemos, ahí ya llegamos a nuestra negación, ¿verdad? Como estamos demostrando por reducción al absurdo, ya llegamos a una negación, a una contradicción, perdón, ya estamos demostrando nuestra contradicción. ¿Por qué? Porque estamos demostrando un P y negación de P, ¿sí? O un R y negación de R. Entonces tenemos una contradicción. Estamos diciendo que existe un elemento que pertenece al vacío. Pero recuerden que al mismo tiempo no existe. Al mismo tiempo, la definición de vacío nos dice que es un conjunto que no posee ningún elemento. Entonces, hay un elemento, pero no hay un elemento. Ahí estamos llegando a la contradicción. Si llegamos a la contradicción partiendo de una hipótesis, ¿qué quiere decir? Bueno, que esa hipótesis es falsa y que la negación de esa hipótesis es la verdadera. La negación es la original que teníamos, ¿verdad? Que el vacío está contenido en todo conjunto. ¿Bien? Y la justificación sería por reducción al absurdo en el paso 6, porque se llegó a una contradicción. Y listo, hemos demostrado. Entonces, ya este tipo de demostraciones requiere manejar bastante las definiciones, porque ya no es tan fácil como ver las premisas, como ya sé qué regla voy a utilizar, entonces utilizo la regla. Ya no es tan sencillo como eso, hay que manejar definiciones. Bien, al final de la tutoría vamos a hablar un poquito sobre esas definiciones. Entonces, ya tenemos ahí, miren la demostración del teorema. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, nada. Es que hay muchas listas, pero vamos a estudiar. Ok, miren, lo que podemos hacer es, si ustedes quieren, la próxima semana, la previa al examen, o sea, podría ser el jueves, tener otra reunión para que ustedes, una vez que hayan estudiado y hayan leído, puedan presentarme dudas y las trabajamos. Okay, porque sí, yo sé que hay bastantes dudas, o sea, es bastante contenido, pero hay bastante cosas que tienen que estudiar, bastante cosas que tienen que leer. Y si ustedes no manejan esas definiciones, va a estar bien, bien difícil. Ok, lo mismo, ¿verdad? La agilidad para la demostración, creo que ustedes ya lo han vivido y se adquiere una vez que usted comienza, se sienta y empieza a hacer demostraciones. Ahí es cuando usted ya va a encontrarle un poquito más de fluidez a esas ideas para demostrar. Entonces, bueno, continuamos pues para presentarles o trabajar todo lo que va en este parcial. Ya no falta mucho. Ok, en esta unidad. Bien, veamos, continuamos. Nos hace falta ver esta otra definición y luego pasamos a la última parte. Inclusión propia. Nos dice, un conjunto A está contenido propiamente en un conjunto B. Sí, y solo si todos los elementos del conjunto A son elementos del conjunto B. Y además, esos dos conjuntos no son iguales. Entonces veamos, la inclusión propia
se representa con este símbolo. Vean qué diferencia tiene del símbolo de la inclusión que habíamos visto. Bueno, que la inclusión normal, ¿verdad? No la propia, da la posibilidad de que esos dos conjuntos sean iguales. Esa significa esa rayita que está aquí abajo, miren. Significa que A está contenido en B o A es igual a B. La inclusión propia elimina esa opción. Entonces, yo voy a tener un conjunto contenido en otro o incluido en otro, pero limita la posibilidad de que esos dos conjuntos sean el mismo. Y lo podemos ver, miren. A propiamente contenido en B o A contenido o incluido propiamente en B, significa que el conjunto A está contenido en B y el conjunto A y el conjunto B no son iguales. Bien, ahí van las dos cosas de la mano. Entonces, prácticamente es la misma inclusión que hemos visto antes, pero le agregamos la limitante de que A no puede ser igual al conjunto B. Miren, en un diagrama de Venn nos quedaría de esta forma. Vean que el conjunto A está en el conjunto B. Miren este puntito, por ejemplo. Este puntito pertenece al conjunto A y también está dentro del conjunto B. Aquí hay otro, 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 aquí hay otro. Pero como está propiamente incluido, significa que van a haber elementos de B que no van a estar en A. Por lo tanto, con un solo elemento del conjunto B que no esté en el conjunto A, pues ya esos dos conjuntos no son iguales. Eso es lo que nos está diciendo la inclusión propia. Que existe, que A está contenido en B, pero que no logra llenar todo B. O sea, que existe algún elemento en B que no está en A. Por lo tanto, A y B no pueden ser el mismo conjunto. Bien. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Hay propiedades. Miren, estas propiedades están en el libro. Y aquí tenemos una demostración, ¿verdad? Igual, esa demostración está hecha en el libro. Déjenme decirles en qué página para que lo lean y después lo discutimos. Está en la página número, antes de los ejercicios de la lección, 195. Página 195. ¿Ok? Ahí está ese ejemplo número 4. Ustedes lo pueden revisar. Y ya para terminar, pues hablemos un poquito de las operaciones. Bien, esta parte de operaciones, yo me voy a limitar a explicar qué significan las 4 operaciones que vamos a estudiar. Pero las propiedades o las definiciones, vamos a ver, las propiedades, sí, perdón, las propiedades de cada una de ellas están en el folleto. Ustedes solo tienen que leerlas, ¿ok? Solo tienen que leerlas. Ya están demostradas las propiedades. Pero esas demostraciones, más de alguna les puede aparecer, ¿verdad? O sea que ya fácilmente ustedes la podrían hacer simplemente revisándolas y entendiéndolas. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Bueno, son 4 las operaciones que vamos a incluir para el examen, o en este capítulo. La primera de ellas es la intersección de conjuntos. Creo que todos ya en algún momento hemos visto operaciones con conjuntos. ¿Cuáles son las operaciones conjuntistas que hemos visto? Operaciones con conjuntos. Intersección. ¿No se acuerdan de las demás? Unión. Unión. ¿Qué otras? Bueno, esas son las dos más comunes. Ya vamos a ver las otras más adelantito. Pero sí, tenemos intersección y unión de conjuntos. Bien. Veamos la intersección.
Nos dice, la intersección de dos conjuntos A y B en un mismo universo es igual a otro conjunto diferente, bien, formado por todos los elementos X que pertenecen al conjunto A y también pertenecen al conjunto B. La intersección, aquí lo dice, miren, de A y B nos genera otro conjunto más, un conjunto C, de tal forma que ese conjunto C está formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y los elementos que pertenecen al conjunto B. Podemos ver la definición acá. Esta es la que nos interesa, miren. Esta es la que a mí me interesa que ustedes manejen. Porque ustedes les van a decir, por ejemplo, A intersección B es igual a tal. Bueno, entonces nosotros vamos a utilizar esta definición. Esta sería la definición de intersección. Ok. ¿Qué nos dice la definición de intersección? Para todo X, si X pertenece a A intersección B, eso quiere decir de que X pertenece a A y también X pertenece a B. Definición de intersección. Si X pertenece a la intersección de dos conjuntos, quiere decir de que pertenece al primero y también pertenece al segundo. ¿Ok? Tiene que quedar claro. Última vez. Para todo X. O sea que cualquier elemento de ese universo que tomemos, X va a pertenecer a la intersección del conjunto A y el conjunto B solamente si el elemento de X pertenece a A y también el elemento X pertenece a B. Es la única forma. Bien. Aquí lo podemos ver de forma gráfica, miren. ¿Qué significa que la intersección de A y B sea igual al vacío? Bueno, pues que no existe ningún elemento X que haga verdadero esto. O sea, que pertenezca al conjunto A y también pertenezca al conjunto B. Aquí está, miren. En este caso dice, llamamos a los conjuntos A y B disjuntos, como lo podemos ver en este gráfico que tenemos aquí, miren. Ahí podemos ver que el conjunto A y el conjunto B están separados, no tienen ningún elemento en común. Por lo tanto, la intersección de esos dos conjuntos no va a tener ningún elemento, porque no hay ningún elemento que pertenezca a ambos. Por lo tanto, es vacía. Miren, la intersección es vacía. No hay ningún elemento que pertenezca a ese nuevo conjunto llamado A intersección B. Ahora, si A intersección B no es vacío, pues entonces la intersección sí existe, ¿ok? Y pues se pueden dar algunos de estos ejemplos que están aquí abajo, ¿verdad? No nos interesa cuál se dé, solo nos muestran que puede ser de estas tres formas. Una, que estén superpuestos, que es este de aquí. ¿Qué significa? Bueno, que B tiene sus elementos, A tiene sus elementos, pero hay algunos de ellos, miren, que están en común en ambos. Entonces, eso que acabo de rayar ahí serían los elementos que están en A y también están en B. Estos que están acá, los puntitos, solo pertenecen a cada elemento por separado, a cada conjunto, perdón, por separado. No pertenecen a ambos. Entonces, la intersección se puede dar así. O puede hacer también que un elemento esté contenido en otro. Por ejemplo, acá. ¿Qué pasa? Bueno, si A está dentro de B, pues todos los elementos de A también van a estar
en B. Por lo tanto, la intercepción de A y B sería todos los elementos de A, ¿verdad? Porque son los únicos que van a estar en A y en B. A un elemento que esté aquí afuera no está en A, entonces no forma parte de la intersección de A con B. ¿Ven? Otra forma que puede darse es que los conjuntos sean iguales, ¿verdad? O sea, que todos los elementos de A estén en B, absolutamente todos. Entonces ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Que si dos conjuntos pertenecen uno al otro mutuamente, entonces esos dos conjuntos por fuerza tienen que ser iguales. O sea que el conjunto A va a tener los mismos elementos que el conjunto B. Exactamente los mismos elementos. Entonces, ahí tenemos los tres casos de intersección que se pueden dar. Y aquí están las propiedades. Miren, A intersección A es igual a A. A intersección B es igual a B intersección A. A intersección al vacío es el vacío. A intersección B está contenido en A. Todas estas propiedades ya están demostradas en el texto. Entonces, usted va a ir, las va a estudiar cada una de ellas y va a ver cómo se demuestran en el libro para que en los ejercicios que le van a quedar, usted puede hacer demostraciones. ¿Ve? Vea cómo se demuestra en el libro. Vea cómo se demuestra, cómo se utilizan las definiciones y así al momento de hacer demostraciones se le va a hacer más sencillo. Bien, no le digo que se las aprenda de memoria porque son varias, o sea, solamente que las lea y las entienda lo que le está preguntando. Bien, el día jueves vamos a demostrar algunas de estas propiedades, bien, para que queden un poquito más claras. Entonces veamos. Siguiente operación, unión de la segunda. Unión de conjuntos. Bueno, la unión de conjuntos, la unión del conjunto A y el conjunto B es un nuevo conjunto C de tal forma que cumple con esta definición. ¿Bien? Definición de unión. La unión nos dice lo siguiente. Para todo X, si X pertenece a la unión de A con B, entonces X pertenece a A o X pertenece a B. Aquí lo que nos están diciendo es, si un elemento pertenece a la unión de A con B, entonces X va a pertenecer o al conjunto A o al conjunto B. No me interesa que sea a ambos. Con uno de los dos que pertenezca, entonces ya pertenece a la unión, ¿verdad? Esto yo creo que ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Uniones de conjuntos. Entonces, si yo tengo el conjunto A con 5 elementos y el conjunto B con 3 elementos y digamos que no se repiten, pues la unión va a ser la suma de todos esos elementos, ¿verdad? Como meter todos los elementos en el mismo conjunto, en el mismo saco. Si alguno se repite, entonces ya no lo repito, ¿verdad? Simplemente lo meto una vez. Entonces, eso es lo que nos dice la unión. Yo tengo dos elementos por separado, entonces la unión es unirlos todos. La intersección es al contrario. Yo tengo dos conjuntos, entonces metemos solamente aquellos elementos que estén en ambos conjuntos. Aquí, con uno de los dos que esté, es suficiente. Entonces, eso es lo que nos dice la unión. Aquí esta última parte lo explica de una forma sencilla, ¿verdad? Para A unión B es igual a todos los X que cumplen con la siguiente definición. X pertenece a A o X pertenece a B. Y listo. ¿Ok? Eso sería la unión. Aquí podemos ver la representación de las uniones. Miren, lo mismo, ¿verdad? La unión
está representada, la podemos encontrar en tres formas. Si A no está incluido en B, o sea, si son disjuntos, perdón, si están superpuestos, entonces cualquier elemento que esté aquí también va a pertenecer a la unión. Lo mismo, cualquier elemento que esté acá va a pertenecer a la unión. Y más todavía, si es algún elemento que pertenece a los dos, obviamente también pertenece a la unión. ¿Miren? Entonces, y aquí, ¿verdad? Entonces veamos que todos los elementos de A pertenecen a unión B. Todos los elementos de B pertenecen a unión B. Podemos crear una propiedad que diga que si existe la intercepción entre A y B, también va a pertenecer a la unión de A con B. Podríamos jugar un poquito con esas definiciones. Si A está incluido en B, entonces obviamente, miren, ya aquí la unión de A con B, a diferencia de la intersección, ya no sería solo los elementos de A, sino que ¿quiénes serían? Los elementos de B. ¿Miren? Y si están separados, si son disjuntos, pues la unión sería la suma de todos los elementos de A más todos los elementos de B. Ya la unión, no, incluimos todos los elementos, ¿verdad? Ya no solo los que tienen en común, sino que todos. En este caso, ¿qué pasa con el vacío? Bueno, veamos si existe alguna definición. Veamos que la unión entre dos conjuntos nunca va a ser vacía, porque la unión entre dos conjuntos es todos los elementos de uno y todos los elementos de otro. O sea que al menos un elemento va a haber. La única forma en que la unión de A y B sea vacía es que tanto el conjunto A como el conjunto B también sean vacíos los dos. O sea, que no exista ningún elemento en A y B, obviamente no va a existir ningún elemento en la unión. Y aquí podemos ver las propiedades, miren, propiedades de la unión, lo mismo, ¿verdad? Están hechas, demostradas en el libro, entonces hay que estudiarlas, hay que leerlas y entender qué es lo que nos están demostrando. La tercera es la diferencia. ¿Ok? La diferencia nos dice que lo mismo, ¿verdad? Si la diferencia entre dos conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. La diferencia es como una resta. O sea, yo parto, el conjunto A es mi total y yo le voy a quitar, ¿verdad? Voy a eliminar los elementos del conjunto B. Y esa sería la diferencia. Aquí está, miren. Para todo X, X pertenece a A menos B, a la diferencia de A con B. Eso quiere decir de que ese X va a pertenecer a A y no va a pertenecer a B. Esto es parecido a algo que ya teníamos antes, ¿se acuerdan? Ya habíamos visto algo parecido a esto. Entonces aquí está, miren, la diferencia de A con B, o sea, A menos B, está formada por los X, tal que esos X pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. Así entendemos la diferencia. Aquí lo podemos ver gráficamente, miren. O sea, la diferencia con A y B, si son superpuestos, entonces vean, todo el conjunto A menos ¿quién? Menos los elementos que pertenezcan al conjunto B. O sea que todo lo que está sombreado sería la A menos B. A completo, quitándole todo B. O sea que no debe haber nada en B. Lo mismo acá, miren, la diferencia de A con B sería solamente A. ¿Por qué? Porque B no le estoy, como no están superpuestos, son disjuntos, pues no le estoy quitando nada al conjunto A, ¿verdad? Porque el conjunto B está por aparte. No le estoy quitando nada al conjunto A. Aquí sí, en la primera parte, ¿verdad? Cuando están superpuestos. Y por último, cuando uno está contenido en el otro, entonces miren, si B está contenido en A,
Entonces, la diferencia entre A y B son todos los elementos de A menos esta parte de aquí, ese hoyito, que serían los elementos de B. Entonces, vean, así funciona la diferencia. Quitarle al conjunto A los elementos del conjunto B. Lo mismo, hay propiedades, ¿verdad? Y hay que leerlas. Miren, A menos A es el vacío. O sea, si yo al conjunto A le quito todos los elementos del conjunto A, ¿qué me queda? Nada. O sea, me queda el vacío. Entonces, miren, ahí tenemos demostraciones que ya están hechas en el libro. Solo hay que estudiarlas un poquito. Miren, esta 4, por ejemplo, me relaciona la diferencia con la intercepción. La 2 igual. La 3 igual. Entonces, vamos a tener ya uniones de operaciones con más de una operación conjuntista, ¿verdad? Por último, esta es la última ya. Complemento. El complemento de un conjunto A respecto a un universo es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al universo, pero que no pertenecen al conjunto A. O sea que el complemento de un conjunto son todos los elementos que no pertenecen a ese conjunto. Okay. Les dije a ustedes, ¿cuál es el complemento de los números pares? Los impares. Bien, todos los elementos que no pertenecen al conjunto de los números pares. Entonces, así entendemos el complemento. Por eso es cuando nosotros decimos, bueno, los racionales, ¿verdad? Tenemos los números racionales, pero hay algunos racionales, hay algunas raíces que no me determinan un número decimal, ¿verdad? Sino que un número decimal infinito. Bueno, entonces ya eso entra dentro de otro conjunto, que son los números irracionales. Y los números irracionales son el complemento de los números racionales. O sea que si yo sumo los números racionales con los irracionales, los junto todos en la recta numérica, la lleno por completo, ¿verdad? O sea, creo todos los números, el conjunto de los números reales. Ahí estamos utilizando la definición de complemento. Entonces miren que hay varias formas de denotar el complemento. Normalmente lo hacemos así. A elevado al exponente C. Esa C no es otro conjunto, sino que es el complemento. O lo pueden hacer también así. O U menos A. Okay, pero lo más común es de esta forma, ¿verdad? A complemento se denota por ese símbolo. Entonces, miren, simbólicamente nos dice, el complemento de A es el conjunto de todas las X, tales que X pertenecen al universo y X no pertenece al conjunto A. Entonces aquí lo podemos ver. ¿Quién es el conjunto A? Este de aquí, ¿verdad? Todos esos elementos que están aquí adentro. ¿Quién sería el complemento? Pues todos los que están afuera del conjunto A. O sea que cualquier elemento que esté fuera del conjunto A va a ser el complemento del conjunto A. Y si yo sumo el conjunto A más su complemento, nos dan todos los posibles elementos que existen en ese universo. Y aquí están las propiedades, miren. El complemento de A complemento es A. ¿Bien? Si A está contenido en B, entonces el complemento de B va a estar contenido en el complemento de A. El complemento del universo es el vacío. ¿Okay? El vacío, el complemento del vacío es todo el universo. Entonces vean que aquí tenemos algunas propiedades que nos pueden servir. Si A es igual a B, entonces el complemento de A va a ser igual al complemento de B. ¿Bien? Son propiedades que ya están demostradas, entonces ustedes tienen que leerlas. Y aquí terminaría, porque tenemos diferencia simétrica, tenemos las propiedades de diferencia simétrica, conjunto potencia, pero esto no lo vamos a ver, lo vamos a ver hasta aquí, complemento. Entonces tendríamos intersección, unión, diferencia y complemento.
En esas 4 nos vamos a quedar. Y eso es lo que entraría en este último examen. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, la demostración, básicamente vamos a hacer demostraciones, ¿ok? Utilizando las definiciones que hemos visto y utilizando esas operaciones, ¿verdad? Unión, diferencia, complemento, intersección. Vamos a hacer demostraciones y vamos a trabajar problemitas con diagramas de Venn. Esos videos se los voy a habilitar en la plataforma. Ya están, solamente se los tengo que habilitar. Para que ustedes vean cómo se hace un problemita utilizando diagramas de Venn. Bien, eso les va a servir más adelante en teoría de números. Porque ahí se utiliza diagrama de Venn también para hacer algunas operaciones. Entonces, eso sería todo por hoy. Referente a las propiedades, referente a las definiciones, les voy a permitir que las lleven escritas, ¿ok? Tómese la molestia, usted agarre una hojita de papel y le escribe. Definición de inclusión. Entonces, simbólicamente, escribe la definición de inclusión. Nada de llevar demostraciones hechas. Nada de llevar propiedades con su demostración. Solamente la propiedad. O sea, si a usted le dicen, vaya, el teorema de la extensión. Entonces, ¿qué significa el teorema de la extensión? ¿Verdad? Usted lo escribe, el teorema de la extensión, pero no me va a llevar la demostración hecha del teorema de la extensión, ¿verdad? Porque ahí no lo voy a dejar que la utilice. Solamente el teorema y lo que significa, ¿cuál es la definición de unión de conjuntos? Entonces, la unión de conjuntos, lo que yo les acabo de dar, ¿verdad? A unión B es igual a X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Eso es lo que usted va a ocupar. A intersección B. Bueno, A intersección B es igual a X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Esas definiciones son las que le voy a permitir que usted lleve. Así que eso sería. Si quieren llevar las propiedades, también las pueden llevar, ¿verdad? No hay ningún problema. Repito, sin llevar ninguna demostración, solamente definiciones, propiedades, reglas que ustedes vayan a necesitar. Entonces, les voy a permitir que las lleven escritas. Bien. Y así se concentran en estudiar o en practicar las demostraciones. No sé si hay alguna pregunta referente al examen. Si no, a ¿verdad? Con la temática, me refiero a la temática. De lo contrario, paro la grabación y vemos si hay alguna duda diferente. No. Ok. Muy bien, bueno, entonces voy a detener la grabación.